enfermedad, vamos a hablar con una experta en la materia para que nos despeje esas dudas, ¿no? Correcto. Tenemos ya en vía Zoom a nuestra invitada, la doctora Carmen Soria, infectóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ella es especializada en prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. Doctora Soria, es un placer y un gusto compartir con usted esta entrevista. Hablamos de enfermedades como tosferina en el país, en algunas provincias, Guayas, la ciudad de Guayaquil, pero que afecta más en este caso a niños. ¿Por qué la situación en esa dolencia? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. La tosferina es transmitida por una bacteria que se conoce como Bordetella pertussis. En la mayoría de los casos, los adultos ya han estado inmunizados porque es una enfermedad inmunoprevenible, o sea, prevenible a través de la vacunación. El esquema habitualmente inicia a los 2, 4, 6 meses, después al año, y entre los 4 o 5 años nos deberíamos volver a vacunar. Entonces, la mayor parte de los adultos hemos sido inmunizados con anterioridad. Pero existe seguramente un déficit en la cobertura de vacunación a nivel de nuestro país, de manera que los niños deben estar deficientemente vacunados y por lo tanto una mayor predisposición a adquirir la enfermedad. Doctora, si ya existe esta inmunidad desde que éramos pequeños, ¿por qué ahora la población está tan alarmada con la fiebre amarilla, la tosferina? ¿Qué está pasando realmente? O sea, mi pregunta se basa ¿es realmente la alarma que tenemos que tener como ciudadanía ante estas enfermedades? La tosferina, así como la fiebre amarilla, son dos enfermedades diferentes y transmisión diferente. La fiebre amarilla se transmite por la picadura del mosquito, no contagio de persona a persona. Eso hay que tenerlo clarísimo porque las medidas de prevención son completamente diferentes, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de fiebre amarilla, se transmite picadura de mosquitos, al igual como otras enfermedades, dengue, zika, chikungunya, que ya esas las conocemos de forma universal. En cuanto a la fiebre amarilla, han existido ciertos número de casos esporádicos en la Amazonía. Ahora han habido más casos de lo habitual. La mortalidad es del 50% según los datos que nos ha enviado el Ministerio de Salud en estos momentos, pero es una enfermedad, si bien también es inmunoprevenible, conlleva una alta mortalidad por sí. ¿Qué pasa con la fiebre amarilla? En Ecuador, debido a que en algún momento existió un aumento del número de casos, en la Amazonía se inició la vacunación, en ese entonces yo considero hace unos 10, 15 años atrás, para los adultos. Y posteriormente, a partir del año 2009, ya inicia la vacunación en niños. Los niños tienen que vacunarse entre los 12 a 23 meses. Eso de forma general. ¿Qué puede haber ocurrido también? Igualmente que con la vacunación de la DPT, la cobertura de vacunación no ha sido más allá del 90%, que es lo necesario para mantener inmunizada a la población. Doctora. Esto, si hablamos de fiebre amarilla, se suma a un mal... no existe programas, o han disminuido los programas en donde se controlaba el vector, que es el mosquito, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti está en la Amazonía, produce la transmisión urbana de la fiebre amarilla, pero también la tenemos en nuestra región, en la costa. O sea, que de venir un paciente de la Amazonía hacia la región ecuatoriana podría haber transmisión. Ahora, doctora, muy buenos días. Tyron Lino le saluda. Usted como catedrática e investigadora de pronto nos puede dar más detalles, porque ayer, citando la fuente, Coavisa da a conocer unos datos que los corroboré en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde se hablaba que Ecuador actualmente presenta un 74% de tema de inmunización, de vacunación, ¿verdad? Y que la OMS sugiere un 79%. Son cifras que de una u otra manera no son como muy alejadas. Sin embargo, en las zonas rurales se habla que en Ecuador la cobertura de vacunación solo llega hasta el 10 o 15%, doctora. Es decir, se ha descuidado a este sector porque se habla de que las enfermedades actualmente que están mantienen preocupación a la ciudadanía, son productos justamente de que el sistema de inmunización a través de la vacunación o no ha funcionado o no ha sido el óptimo, o que de pronto los ciudadanos se olvidaron de vacunar a sus hijos. ¿Cómo usted puede interpretar eso, doctora?
Bueno, ustedes mismos lo están diciendo, la vacunación ha sido deficiente. La cobertura a través del Ministerio de Salud, si bien ellos dirán que tienen las vacunas gratuitas, pues no siempre hay el acceso hacia el centro de salud, especialmente en la Amazonía, de las personas o de aquellos comunidades de escasos recursos, pero también eh, de escasos recursos, no solamente económicos y educacionales, ¿no? Para acceder a la vacunación. Yo creo que habría que implementar y mejorar en estos momentos, reforzar los sistemas de salud y la vacunación. También, por otra parte, más allá de la vacunación, los médicos deben estar preparados para atender estas infecciones, saber que existen, ¿no? Y en estos momentos saber dónde están los brotes para poder focalizar su atención y ya ir pensando en el diagnóstico de estas patologías que habitualmente no ocurrían con tanta frecuencia. Ahora se da para las personas, especialmente para los niños, que no sean infectados con tosferina. Disculpa, se perdió la pregunta, no le Ya, escuché. ¿qué recomendaciones damos a los padres de familia para que sus niños no sean infectados con tosferina, aparte de una vacunación adecuada cuando les toque, en este caso, como ha anunciado el Ministerio de Salud Pública y de Educación, en los establecimientos escolares? Y bueno, revisar el calendario de vacunación, porque si te falta, a los niños les faltan las vacunas, pues habrá que hacérsela poner Ujú. en el momento en que el ministerio empiece a ir a los centros educativos o llevarlo al centro de salud más cercano a su casa para que lo vacunen. De ahí, si el niño tiene síntomas respiratorios, incluso gripales, no debería ir a la escuela. Debería quedarse en su casa, buscar atención médica oportuna para saber si el niño está frente a un caso de una gripe o de un virus respiratorio, en cuyo caso no requiere antibióticos, o frente a una infección bacteriana, dentro de las cuales puede ser la tosferina, y ahí sí requeriría tratamiento antimicrobiano. Esa diferenciación la hace ya el médico que atiende al paciente. ¿Cuánto dura ese cuadro clínico? En el caso de la tosferina, tiene tres fases. Una, donde el paciente tiene síntomas gripales comunes, síntomas catarrales, fiebre, estornudos, puede haber escalofríos, pero es como una gripe. Luego viene la fase paroxística, en donde viene la tos convulsa, que es lo que le da el nombre de difteria. Entonces, refiere al papá que el niño empieza a toser hasta incluso ponerse morado. En las noches se levanta con tanta tos que va al vómito o se torna morado, cianótico, decimos en términos médicos. Y finalmente viene la fase fallece o la fase de convalecencia. Si el niño fue adecuadamente tratado, va a la fase de convalecencia con una tos que puede durar hasta varios meses después del episodio inicial. Y como en toda enfermedad, doctora, no hay que automedicarse. Claro que sí, lo mejor que pueden hacer es ir a su médico más cercano, al médico de familia, al dispensario médico o al médico que ustedes tengan la confianza para conversar y que atienda a su paciente, a su familiar. Doctora, finalmente, solamente para aclarar, ¿estas enfermedades afectan directamente más a los niños o a los adultos? La fiebre amarilla afecta a cualquier edad, igual que el dengue. Creo que nos estamos olvidando del dengue. Han habido mayor número de casos por dengue y mayor mortalidad por dengue también. Entonces, fiebre, dengue, chikungunya afecta a cualquier edad. Se torna más grave en los menores de 5 años. ¿Y los En el caso de la tosferina, que son infecciones respiratorias bacterianas, afecta igual menores de 5 años, a los niños que no han sido vacunados y a los mayores de 65 años. ¿Y los casos de leptospirosis actualmente cómo están en base al hospital donde usted está haciendo base? Bueno, donde yo trabajo hemos recibido solo un caso de leptospira, pero vino también de una provincia, de una ciudad cercana a Guayaquil, pero eso, como la leptospira tiene más que ver con inundación, ¿no? O el contacto de aguas servidas. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que un animal de 4 patas, gato, perro, los ratones, orina en el agua, la contaminan y nosotros nos ponemos en contacto con esa agua contaminada. Entonces también la transmisión es un poquito diferente
alertar a las personas lo mismo que si el paciente tiene fiebre, malestar. En el caso de la leptospira se tienden a poner amarillos en las fases ya más graves, entonces acudir inmediatamente al centro de salud. Es importante el uso de la mascarilla ante esta situación, entonces, doctora, ¿no? En especial en los pequeños. Bueno, aquí lo que yo más bien recomendaría es la vacunación. El que está vacunado está protegido, ¿ok? El uso de la mascarilla parcialmente ayuda, pero necesitamos es aumentar las coberturas de vacunación. Los brotes de tosferina no es una casualidad, ocurren cada 3 o 5 años y lo mismo ha ocurrido en Ecuador con anterioridad y los brotes han sido controlados con vacunación, más que con el uso de la mascarilla. Doctora, ¿usted Entonces, recomendaría que... insisto, usted, recomendar la vacunación. y recomendaría de pronto también de que si ya un niño ya tiene la vacuna, que el papá autorice que se la vuelvan a poner? Claro, en ese caso deben tener el carnet de vacunación. La recomendación que nos han dado en las escuelas es que el niño vaya con su carnet de vacunación, ¿ok? Para que sepan si le corresponde o no le corresponde la dosis. 2, 4, 6 meses, 4, 5 años, y deberíamos colocar una a los 10 años. Y si el niño en ya el tiene, Ecuador esa todavía no se está colocando. y si el niño ya tiene esas 3 dosis, como usted lo acaba de mencionar, ¿el padre puede decir que lo vacunen otra vez al hijo? ¿No hay ningún inconveniente? Si ya tiene las 3 dosis ya estaría protegido, porque la vacuna sí da protección más allá de los 10 años. Pero usted indica Entonces, que la tercera todavía no se aplica aquí en Ecuador. La de los 10 años, pero si tienes 4 o 5 años y el niño se vacunó, está protegido. Ok, perfecto. ¿Ya? A partir de los 7 años incluso se recomienda no la DPT, que es la que pone el ministerio, sino la DAP. Esta es una vacuna que ya no tiene el componente de la bordetella pertussis completo, sino incompleto para producir menos eventos adversos. Doctora, y eso solamente está disponible a nivel privado. Excelentes esas recomendaciones. Aquí me gustaría una parte media dura de la temática de la coyuntura. Se habla que Ecuador hace 71 años era referente en vacunaciones dentro de la región y que a raíz de que en 2012 se dio de baja o se cambió la estructura del Izquieta Pérez con el INSPI y el ARSA, dice que Ecuador tuvo comenzó a flaquear justamente, desde ahí es el origen de este problema en el tema de la vacunación, la cobertura de vacunación en la población. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, la cobertura ha sido buena, más allá y ha habido suficiente DPT, que es la que se coloca a los niños menores de 7 años. ¿Ok? Entonces, más bien en los últimos años post-COVID es que se descuidó, dada la pandemia y las múltiples situaciones que ocasionó, no solamente en infecciones transmisibles, sino en otras, ha menguado o disminuido el número de personas vacunadas. Además, el crecimiento de la población también se tiene en cuenta en cuanto al número de vacunas que se adquieren. Entonces, hasta antes de la pandemia había una buena cobertura. Perfecto, doctora Carmen Soria, infectóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muchas gracias por atendernos y un gusto verla, así sea vía Zoom. Sí, un gusto. Gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a nuestra pausa publicitaria, pero enseguida volvemos con más información en Buenos Días País.